Iztapalapa es más que historia, es fe, cultura y resiliencia. Entre sus relatos más profundos se encuentra uno muy particular. Hablamos de la imagen del Señor de la Cuevita, una imagen que ha inspirado a generaciones y se ha convertido en el corazón espiritual de esta alcaldía. Pero ¿cómo comenzó todo? Hoy te lo contamos, así que vámonos para allá. Iztapalapa es la alcaldía más grande y poblada de la Ciudad de México. Con más de 1.8 millones de habitantes, se encuentra en la zona oriente de la capital y tiene una superficie aproximada de 117 kilómetros, ocupando la porción sur del antiguo lago de Texcoco. Su nombre proviene del náhuatl y significa losas sobre el agua, haciendo referencia a su origen lacustre. En cuanto a historia, se han encontrado vestigios de presencia humana en la zona que data de alrededor de hace 9400 años, como el llamado Hombre de Aztahuacán. Durante la época prehispánica, Iztapalapa fue un importante asentamiento y en la conquista fue gobernada por Cuitláhuac, quien derrotó a los españoles en la Noche Triste. Y por eso mismo, hoy vamos a ver una de las tradiciones que más han marcado Iztapalapa. Específicamente nos vamos a trasladar al siglo XVII. En esos años, Iztapalapa era un pueblo que enfrentaba los efectos de la conquista y buscaba esperanza. Fue en 1687 cuando la imagen del Señor de la Cuevita llegaría a este lugar desde Oaxaca, marcando así el inicio de un nuevo capítulo para esta comunidad y, sin saberlo, una de las tradiciones más importantes de México. Existen registros y documentos que detallan la evolución del culto al Señor de la Cuevita a lo largo de más de 300 años. La leyenda cuenta que los mayordomos que transportaban esta imagen se detuvieron a descansar cerca del Cerro de la Estrella. Allí, la figura hecha de madera y humildemente tallada se volvió misteriosamente más pesada de lo normal, evitando así que pudiera continuar con el camino, vaya que ya tenía trazado. Los pobladores y todos los que venían acompañándolo lo interpretaron como que él quería quedarse finalmente en este lugar. Así que lo interpretaron como una señal divina y decidieron darle un hogar permanente en este lugar, construyéndole así una pequeña ermita, que eventualmente terminó siendo una gran iglesia. El templo es conocido como el Señor de la Cuevita, pero su nombre verdadero es Santuario del Señor del Santo Sepulcro de Jerusalén. Se trata de una de las iglesias más representativas del oriente de la Ciudad de México, y ahora lo será más, pues ha sido designada como Catedral de Iztapalapa, una de las 3 nuevas diócesis creadas por el Papa Francisco. Este templo tiene raíces que datan de alrededor del siglo XVI, cuando los misioneros comenzaron a evangelizar en los conventos de San Marcos en Mexicalcingo, el de San Juan Evangelista en Culhuacán, y el de San Diego en Churubusco, donde se atendía a la población indígena de Iztapalapa que se encontraba devastada a causa de la conquista española. Iztapalapa era una ciudad indígena muy poblada, asentada en las faldas del Cerro de la Estrella, donde se celebraba una de las ceremonias indígenas más relevantes, el encendido del fuego nuevo, cada 52 años. Aunque hay evidencias de que esto también ocurría en momentos especiales de la vida de México Tenochtitlán. La historia toma un giro milagroso en 1833. Fue durante la epidemia de cólera que azotaba al pueblo de Iztapalapa y a varios otros más, que por si no sabes lo que es el cólera, aquí te va una explicación rápida. ¿Qué es el cólera? Para poder continuar y que entiendas mejor el video y de qué se está hablando, el cólera morbus, mejor conocido y para los compas como cólera, es una enfermedad bacteriana que por lo general se propaga a través del agua que está contaminada. Eso quiere decir que el agua debe estar sucia de alguna manera. Tú te estarás dando entonces una idea de qué tan contaminada estaba el agua o el estado del agua que tomaban estas personas. Los fieles comenzaron a pedir al Señor de la Cuevita y al poco tiempo las muertes comenzaron a descender significativamente. Con esto al final se consolidó su fama como una imagen más que milagrosa. Y las procesiones y celebraciones que son llevadas a cabo en su honor se volvieron una tradición importantísima para Iztapalapa. Pero esto también se relaciona con una de las tradiciones más importantes y más fuertes
que hay en la alcaldía de Iztapalapa. Hablamos precisamente de la Pasión de Cristo, una de las más importantes a nivel mundial y una de las más importantes en México, pero eso lo tocaremos a fondo en otro video. Otra versión cuenta que la imagen desapareció por varios días y fue encontrada en una cueva por un habitante que llevaba un ocote para iluminarla. Con el tiempo, los pobladores construyeron un santuario en su honor, convirtiéndolo en un lugar de peregrinación. ¿Tú? ¿Cuál de las dos ya conocías? El Señor de la Cuevita es una figura profundamente venerada en Iztapalapa y su culto está rodeado de relatos milagrosos y una festividad anual que reúne a miles de fieles. Entre algunos de sus milagros atribuidos está, como ya lo contamos, el del cólera morbus en 1833. En épocas de sequía, los fieles también han sacado la imagen en procesión y de manera inesperada cuentan que ha comenzado a llover. Otra imagen que se venera en esta catedral es conocida como la imagen de la Virgen de la Bala, considerada desde el siglo XVII como la santa patrona de Iztapalapa y la protectora de toda la zona oriente de la Ciudad de México. Primero recibió la veneración de los fieles en el Templo de San Lucas, luego en el Hospital de San Lázaro, posteriormente en el Hospital de Jesús Nazareno y finalmente regresó a Iztapalapa. Como dato extra, en esta catedral en 1857 se construyó el campanario del lado derecho y el otro data de 1907. En sus muros hay algunas pinturas realizadas en 1857 por Anacleto Scutia que hacen referencia a los 4 evangelistas: la adoración de los magos, Jesús entre los doctores, las tentaciones, la última cena y la resurrección de Lázaro. Bueno, aquí viene lo impresionante. Los habitantes de Iztapalapa hicieron un juramento en agradecimiento al milagro que habían recibido. Prometieron así que cada año se haría una pequeña representación sobre el Vía Crucis de Jesús. Lo que en el pasado comenzó como una humilde promesa, actualmente es un evento colosal. De verdad, los que sean de Iztapalapa o hayan visto por televisión, por internet, o hayan venido incluso de otros lugares a ver esta representación, se darán cuenta que es algo impresionante. Dicha representación cuenta con más de 500 actores, que todos son naturales, es decir, que ninguno tiene una preparación específica como actor para venir a interpretar un papel, sino que son personas originarias de los 8 barrios de Iztapalapa, los cuales son el barrio de San Lucas, el de San Miguel, el de Santa Bárbara, la Asunción, San Ignacio, San Pablo, San Pedro y San José. Y millones de personas que además vienen a ver la representación. Cada año el Señor de la Cuevita es celebrado con una gran festividad que incluye procesiones y peregrinaciones de miles de devotos que acuden al santuario del Señor de la Cuevita, así como misas especiales en el santuario del Santo Sepulcro, donde se encuentra dicha imagen, y eventos culturales y religiosos que refuerzan la identidad de la comunidad. La festividad del Señor de la Cuevita se celebra cada año en octubre, específicamente el 14, en conmemoración del cese de la epidemia de cólera en 1833, y durante esta fecha miles de fieles acuden al santuario para agradecer y pedir bendiciones. Además, el Señor de la Cuevita también está presente en la Semana Santa de Iztapalapa, ya que su culto fue el origen de la representación de este Vía Crucis. A manera de gratitud, los habitantes de los barrios de Iztapalapa comenzaron a realizar misas anuales de acciones de gracias y escenificaciones de la Pasión de Cristo en Semana Santa un par de años después. Para esta representación primero se utilizaron imágenes piadosas que pertenecían al templo de San Lucas y después actores. Tal fue el éxito que actualmente participan casi 3,000 lugareños entre personajes con diálogo, extras y nazarenos. Aunque este evento es organizado anualmente por los integrantes de los 8 barrios del centro de Iztapalapa, estos no surgieron al mismo tiempo. El de San Lucas es probablemente el más antiguo de los barrios, de ahí sigue el de San Miguel, que data de 1720, el de Santa Bárbara de 1734, esto según las actas de algunos libros parroquiales, pero a estos se sumaron los barrios de la Asunción, San Ignacio, San Pablo, San Pedro y San José. Todos ya estaban formados para 1898. Más allá de la fe, esta celebración ha unido a la alcaldía de Iztapalapa y sobre todo a personal originario de los 8 barrios. Familias enteras durante generaciones han participado en esta representación, desde costureros hasta personas que se dedican a la carpintería con la elaboración de la cruz de
el personaje principal. Hasta artesanos que ayudan inclusive con la construcción de la escenografía. Esto no es solo una tradición, sino que es parte de la identidad de la alcaldía Iztapalapa. Lo que comenzó como una epidemia y posteriormente un ruego desesperado por ayuda, se convirtió en un evento que trasciende la fe y el tiempo. Cada Semana Santa Iztapalapa vive la representación no solo como un acto de devoción y para recordar lo que hizo Jesús por nosotros, sino que lo hacen para recordar el milagro que vivieron en Iztapalapa. Más ni más, nos vemos en el siguiente video de lo que sea. Bye. Está siendo un día bastante raro. Está el ambiente pesado para nosotros, no sé por qué. Bueno, tenemos una teoría aquí en el equipo, pero incluso uno de los estabilizadores que usamos, porque tiene que quedar documentado como anécdota, ¿no? Este es el estabilizador que solemos usar al grabar. Y pues ha estado bien. Llevamos con él como 6 meses y no ha habido problemas. Y hoy no sé si es casualidad o qué, o ya estamos muy supersticiosos, pero no funciona. O sea, tendría que estar funcionando de los motores, pero no lo hace. Entonces, y está rara la situación para nosotros. Entonces, pues aquí en el equipo ya tenemos algunas teorías que esperamos que no sean ciertas. Entonces, ¿qué fue? ¿Un colibrí? ¿Te sabes la historia de los colibríes? ¿De que son mensajeros de la muerte en los muertos? Se supone que son mensajes de tus antepasados que te están diciendo que algo tienes que cambiar, modificar, o algún mensaje en específico. Relaciónalo con todo lo que ya llevamos en el día y son muchas cosas. Sí. Pues durante generaciones, familias enteras participan en esta representación. Algunos que son costureros, otros carpinteros que ayudan con la elaboración de la cruz. Gordo, tengo una abeja en la cabeza. Quítamela. ¿Cómo te la quito? Me picó. Ahora, Hijo de su puta madre. Vámonos, güey. Vayámonos ya. No, espérate, no te lo quites. No. A ver. Voltea a ver. Banda, acaba de pasar algo bien insólito. Resulta y resalta que estábamos grabando, no sé si el final del video. El final, justo el final del video. Y no creo que sea, a ver, aguante. Esa madrecita es el aguijón de una abeja. Aclara que ni siquiera la molesté. Justo. Cosa que ni siquiera, o sea, vimos 2 abejitas en el suelo. En ningún momento la toreamos ni nada de eso. Entonces, de la nada me dice Alfaro, tengo una abeja, quítamela. En la cabeza. En la cabeza. A mí me dan un chingo de miedo las abejas. No y dije me gusta eso, enjambre. Qué irónico. Entonces ya de la nada vi que se le puso en la boca y lo picó. Y pues miren, ahí está el aguijón. A ver, por si se lo preguntan por qué estoy terminando el video con lentes. ¡No mames! ¿Qué te pasó, puta abeja? ¡No mames! No, ya, corre. Ya, esto ya no es normal.
Ya no es normal, ya 2 no. Ya. Si se preguntan por qué estoy terminando el video con lentes de otro color que ya no son los míos, me picó una abeja. Estábamos terminando de hacer el video, ya escucharán a Rambo. Me picó una abeja en el labio. Ahorita estoy grabando esto. Bajó otra abeja, empezó a perseguir a Rambo y me empezó a perseguir a mí. Así que nos vamos ya de aquí. Denle like por lo menos por la picada de abeja, me cago en todo.